¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien, espero que la estés pasando muy bien. Bueno, pues en esta mañana y considerando este tiempo en el que estamos viviendo, yo quiero invitarte para que el día de hoy tengamos algunas reflexiones tomadas desde la perspectiva de San Francisco de Asís, justamente en el tema del Adviento y específicamente en el tema de la humildad, una perspectiva, una virtud que por supuesto San Francisco de Asís nos ayuda en mucho, especialmente en esta temporada. Es una temporada en donde si algo vemos en todo este contexto y en toda esta historia es justamente la humildad de la familia de Nazaret, la humildad de la casita de Belén, la humildad en nuestro Señor. Bueno, pues hoy quiero traer para ti estas reflexiones que espero en este tiempo de Adviento nos sirvan a bien seguir preparándonos como lo amerita, o no solo oportunamente, sino también eh, fervientemente, espiritualmente, en este tiempo de reflexión tan hermoso que podemos aprovechar para dar un crecimiento y un alimento a nuestra alma. Entonces, tomemos esta reflexión. El Adviento, la humildad como la verdad y como el servicio de San Francisco de Asís en una reflexión justamente para esta temporada de Adviento. La humildad como servicio y como verdad y servicio en la vida de San Francisco de Asís. Vamos a empezar entonces a hacer algunos comentarios al respecto. Eh, Empecemos este documento del cual voy a tomar para el programa de esta mañana. Es tomado justamente de unas reflexiones de el padre Fray Raniero Cantalamessa. Fray Raniero Cantalamessa, que como tú y yo bien sabemos, él fue director de ejercicios espirituales para el Santo Padre y la Curia Romana. Entonces, pues es alguien con mucha autoridad para traernos pues reflexiones bastante enriquecedoras y profundas en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Así que voy a tomar parte de un documento escrito para él en esta meditación, si tú me lo permites. Vamos a empezar como la humildad objetiva y la humildad subjetiva. Cuando hablamos de humildad, la pregunta es, ¿qué clase de humildad estaremos viviendo? Y en este tiempo, como te decía anteriormente, pues esta es una virtud muy importante. Vamos a hablar entonces de la humildad objetiva y subjetiva. San Francisco de Asís, como hemos visto en las predicaciones, pues nos ha demostrado es la demostración viviente de que la reforma más útil en la iglesia es justo vivir en santidad. Y vivir en santidad consiste siempre en un regreso al Evangelio, que debe comenzar ¿por dónde? Por uno mismo. Por ahí debe de comenzar esta vivencia de fe. Empieza con el Evangelio. Desde esta carta vamos a ver. Y tomado la humildad es un documento, aquí voy a poner documento del fraile Raniero Cantalamessa, muy importante para nosotros. Bien,
Entonces, para poder nosotros regresar, reformar y vivir, ¿qué se requiere? Regresar al Evangelio. Eso es lo más útil para la iglesia. Pero eso es para cada uno de nosotros una vida de santidad, ¿no? Para poder hacer una vida de santidad, pues hay que regresar a vivir el Evangelio. Por eso debe de empezar con uno mismo. Bueno, pues en una de las meditaciones en las que el fraile Raniero Cantalamessa quiso profundizar es justamente este aspecto, el aspecto de regresar al Evangelio. Y una virtud de Francisco a la que al mundo, o el mundo de hoy específicamente, ya no aspira en absoluto, y muy pocos lo hacen, dice por fraile Cantalamessa, es la humildad. Pero en cambio es la raíz de donde brotan todos otros valores tan apreciados. La humildad, según Dante, toda la gloria de Francisco depende justamente de haberse hecho pequeño, ¿no? Es decir, de una humildad profunda, ¿no? Pero ¿en qué consistió esta humildad proverbial de San Francisco? Bueno, pues en el documento, fraile, buenos días, Marta Andrea, hola, ¿cómo estás? Bueno, en todas las lenguas a través de las cuales la Biblia ha pasado para llegar justamente a nosotros. Ha pasado, es decir, en hebreo, en griego, en latín, en italiano, en castellano, y en todas ellas la palabra humildad tiene dos significados fundamentales. En estos dos significados fundamentales vamos a ver uno que es objetivo, y ese uno objetivo nos va a indicar justamente la bajeza, la pequeñez, la miseria, ¿no? La miseria, de hecho, y tal como es. Pero en el segundo es subjetivo. Y en ese concepto subjetivo nos va a indicar el sentimiento, el reconocimiento que se tiene de la propia pequeñez, que es cosa diferente. El conocimiento que se tiene de la propia pequeñez. Hace un momento hablábamos de la humildad objetiva y de la humildad, hablábamos de empezar con uno mismo, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros fallamos en querer aspirar cosas en nuestra iglesia, pero olvidándonos de nosotros cuando todo empieza por nosotros mismos. Así que la primera pregunta ya desde aquí sería, ¿cómo estoy viviendo la humildad? ¿Cómo estoy viviendo el Adviento? ¿No? Ya empezaríamos por aquí a hacernos preguntas interesantes en nuestro crecimiento. Bueno, pues entonces dijimos que en todas las lenguas la humildad tiene dos perspectivas: objetiva, la bajeza, la pequeñez, y subjetiva, reconocerse pequeño, ¿no? Reconocer nuestra propia miseria, reconocer nuestra propia pequeñez. Y esto último es lo que entendemos por la virtud de la humildad. Cuando en el Magnificat nuestra Madre María dice, ha mirado la humildad de su esclava, que en griego, si no me equivoco, es la palabra tapeinosis, se entiende la humildad en ese sentido objetivo, no en el sentido subjetivo. Por eso, muy oportunamente,
en distintas lenguas, como por ejemplo en el alemán, el término es traducido como pequeñez. Entonces, ¿cómo se puede imaginar, por lo demás, que María exalte la humildad como virtud y atribuya a ella esta elección de Dios sin con eso mismo destruir de su humildad, su humildad, ¿no? Bueno, pues se ha escrito a veces que María no se atribuye, María nuestra Madre, no se atribuye ninguna, ah, ah, no se atribuye ninguna virtud más que el de la humildad, como si de esa manera se hiciese el gran honor y no un gran mal en la virtud. Ha mirado la humildad de esta su esclava. Fíjate, por ahí debiéramos de pensar en un momento clave que se enfatiza en este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Bueno, pues la virtud de la humildad, según el documento en esta meditación del fraile Raniero Canta la Mesa, tiene un estatuto muy especial. La tiene quien no cree tenerla, no la tiene quien cree tenerla. Solo Jesús, nuestro Señor, puede declararse humilde de corazón. Que como yo que soy manso y humilde de corazón, dicen las Sagradas Escrituras. Y serlo verdaderamente, como veremos, es la única e irrepetible característica de la humildad de ese hombre, Dios, hombre y Dios, ¿no? Esta es la característica irrepetible de este Dios hecho hombre. Lo escuchamos en la voz de la Virgen, pero también lo vemos en la voz de nuestro Señor. El Dios que se ha hecho pequeño, que se ha bajado para llegar hasta ti y hasta mí. Bien, por tanto, María no tenía la virtud de la humildad. Si estamos hablando que esta característica y que esta virtud en la voz de nuestro Señor es irrepetible, cuestionaría en algo la humildad que escuchamos en voz de la Virgen. ¿No tendría esta virtud? Claro que la tenía, por supuesto que la tenía, y en un grado excelente, en un grado sumo. Pero esto lo sabía realmente solo Dios. Ella no. Esto precisamente es lo que constituye el mérito de la verdadera humildad, que su perfume lo percibe solo Dios. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros no vamos por ahí diciéndonos o incluso creyéndonos que ya nos hemos hecho humildes, que ya somos humildes, que nosotros tenemos la virtud de la humildad o que, bueno, ya estamos trabajando en ello, pero que ya hemos empezado en ello, así que por tanto, como que ya contamos de antemano que esta virtud ya la hemos hecho nuestra. Mucho ojo, porque aquí lo que nos dice el padre Raniero Canta la Mesa es que estamos hablando de una virtud en donde realmente quien sí la percibe, quien sí la conoce, es Dios. En otras palabras, nos está poniendo en el contexto de que la humildad que nos pide Dios es la humildad reconocida ante sus ojos. Llegar a una humildad, hablar de una humildad que se presenta no ante los ojos de los hombres, sino que se presenta ante los ojos de Dios y que la reconozca el Señor, pues son términos mayores. Y esto es lo que está pidiendo Dios de cada uno de nosotros.
en el caso de la Virgen, lo dice muy claro este documento. Es una humildad que Dios reconoce. Los demás a lo mejor no la sabían, pero Dios sí lo sabía. Por eso la eligió, por eso la reconoció en el rol de la Virgen y que sin duda en el rol de nuestro Padre San José. Entonces, la virtud de la humildad que ya mencionamos, la escuchamos en voz de nuestro Señor y la escuchamos en voz de Nuestra Señora, es una humildad que la reconoce Dios, solo la percibe Dios. Ese es el mérito inigualable de la verdadera humildad. Dice las líneas del fraile Cantalamessa, su perfume lo percibe Dios, no quien lo emana. Bueno, pues San Bernardo justamente escribió en relación a esto: el verdadero humilde es aquel que quiere ser considerado vil, no proclamado, no proclamado humilde. ¡Wow! Fíjate, cuando hablamos de vil, hablamos de pequeño, hablamos de nuestras miserias, hablamos de nuestras debilidades. El verdadero humilde es el que reconoce esta parte de sí mismo, sus miserias, sus debilidades, su pequeñez, no el que se proclama humilde. Lección de San Bernardo. Y nos dice, fíjate, la humildad de San Francisco, como lo veremos en la florecilla de Fray Maceo, es precisamente de este tipo. Él no se consideraba humilde, él se consideraba vil. En efecto, las florecillas, con su lenguaje encantador, refieren una relación con esto, un episodio significativo y en el fondo ciertamente histórico. Lo siguiente que voy a compartir con ustedes es ese diálogo que tiene entre San Francisco y el hermano Maceo. Y esto es lo que nos muestra el fraile Cantalamessa, en donde podemos ver justamente en este pasaje esa lenguaje, en este lenguaje encantador, esas florecillas de la humildad de San Francisco de Asís. Escucha con atención. Un día, al volver San Francisco del bosque, donde había ido a orar, el hermano Maceo quiso probar hasta dónde llegaba su humildad. Le salió al encuentro y le dijo en tono de reproche: ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Y San Francisco repuso: ¿qué quieres decir con esto? Y el hermano Maceo contestó: me pregunto, ¿por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino que todos pugnan por verte, por oírte y obedecerte? Tú no eres hermoso de cuerpo, tú no sobresales por la ciencia, tú no eres un noble, y entonces, ¿por qué todo el mundo va en pos de ti? Al oír esto, San Francisco sintió una gran alegría de espíritu, y entonces se dirige al hermano Maceo y le dice: ¿quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos de Dios, que mira en todas partes a los buenos y a los malos. Y con esos ojos altísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. ¡Qué hermoso diálogo! ¿Por qué a ti todo el mundo te sigue? ¿Quieres saber por qué? Porque esa mirada viene de Dios,
que no ha visto a más grande pecador que a mí. Esto me hace recordar un poquito las palabras de Madre Teresa de Calcuta en su segunda llamada, que le preguntaba al Señor: ¿por qué yo, si yo soy una pecadora, si yo soy pequeña cosa, si yo no soy ilustrada? Y el Señor le dice: por eso, precisamente, por eso. La humildad no empieza solo en reconocer que estamos creciendo en ello, que estamos trabajando en ello, sino realmente empieza el reconocer que somos tan pecadores, tan pequeños, poca cosa ante los ojos del mundo y de Dios, de Dios. En reconocer mis debilidades, en reconocer mis faltas, en reconocer mis miserias. ¿Y cuántos de nosotros generalmente no es un campo en el que querramos reconocer cuánto he pecado, lo que yo ofendo, cómo falto al Señor a pesar de decirme buen católico, muy piadoso, muy buen servidor, muy eh, activo, muy apostólico, muy... Eso no significa que estamos siendo verdaderamente humildes. Si me pongo de cara a Cristo y empiezo a reconocer: Señor, te he fallado, te he faltado, te he traicionado, soy débil, esta es mi miseria, de donde tú me recogiste, entonces empezamos a entrar un diálogo que nos pone ya en un contexto del, donde van brotando las florecillas de la humildad. Esto me hace recordar también ese pasaje del fariseo, ¿no? Ay, Señor, qué bueno que yo no hago esto, que yo no hago el otro, como aquellos, yo no me porto así como estos otros, ¿verdad? Yo no soy como ellos son los pecadores, ellos son los... ¿Y a esto le podemos llamar humildad? No. Sin embargo, esta actitud fariseaca la tenemos todavía hoy en día en muchos de nosotros en nuestra iglesia. Florecillas de la humildad. Bueno, la pregunta se plantea hoy con mucha más razón que en los tiempos en donde el fray Maceo tuvo ese diálogo con San Francisco de Asís. En aquel tiempo, el mundo que iba detrás de San Francisco era el limitado mundo de Umbría y el limitado mundo de Italia, ¿no? Italia central. Pero ahora, literalmente, es todo el mundo, ¿no? Con frecuencia también el mundo no creyente o de los creyentes de otras religiones. La respuesta del pobrecillo a Fray Maceo era sincera, pero no era la verdadera. En realidad, todo el mundo admira y queda fascinado por la figura de San Francisco, porque ve realizado en él los valores que todos los hombres podrían aspirar: la libertad, la paz consigo mismo, la paz con la creación, la alegría y la fraternidad universal. Estos valores, sin duda alguna, necesita el mundo de hoy. Y cuando los vemos, nos cautiva. Y entonces empezamos a seguir a aquel que nos transmite ese perfume de paz, ese perfume de alegría, de armonía, de fraternidad universal. El mundo sigue a San Francisco, pero nos falta aprender la lección de la humildad. Bueno, San Francisco entonces nos pone, nos trae y nos habla de la humildad verdadera. La humildad de San Francisco tiene dos fuentes de iluminación. Una tiene una naturaleza teológica. Ay, me torcí. Y la otra tiene una naturaleza cristológica. Veremos
esta naturaleza teológica y hablaremos de la cristológica. Vamos a reflexionar sobre esta naturaleza teológica. Si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar los actos de humildad que no parten del hombre. Recuerda, teológica es la ciencia de Dios, ¿no? Estas actos de humildad, dijimos, no parten del hombre, sino de la consideración de la propia miseria o del propio pecado. Tiene como única razón a Dios y su santidad. Por ejemplo, en el libro de Isaías, si nos vamos a Isaías, en el capítulo 6, en los versículos 5 y 6, nos dice: soy un hombre de labios impuros. ¡Wow! Habla de sí mismo, habla de sus miserias, habla de sus ofensas, habla de sus pecados, ¿no? Frente a esta manifestación de la gloria y de la santidad de Dios, por ejemplo, en el templo, ¿no? Tal es también el grito de San Pedro después de la pesca milagrosa. Cuando tú te vas al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 8, simplemente la expresión que dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Estamos ante la humildad esencial, la de la criatura, la que toma conciencia de sí misma en presencia de Dios. Mientras la persona se mide más consigo misma, con los otros, con la sociedad, no tendrá nunca la idea exacta de lo que es. Le falta la medida. ¿Quién le va a dar esa medida? Enfrente o con quién se ha de medir el hombre. Bueno, pues qué acento infinito, diría un escritor, porque cae sobre yo en el momento que alcanza a tener como medida a Dios. Esa es otra cosa. Es como pararse y decir otra vez en esta actitud del fariseo: mira, él mató, yo no mato, yo no cometo tal pecado. Él roba, yo no robo, yo no cometo tal ofensa. Es como cuando vamos a la confesión y de pronto sacamos los mandamientos y decimos: no matarás, no mato, no robo, no esto, no el otro. Bueno, pues entonces soy un santo, soy un caminero. ¿Cómo? ¿Y a esa persona le llamamos humilde? No, no es ahí donde empieza la humildad de corazón. Isaías lo dice: mis labios son impuros, pero ¿frente a quién? ¿Quién es su medida? Dios. Es de cara a Dios. Es Dios el que va a medir si estos actos han caído en una virtud o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos o creyéndonos. ¿Se acuerdan esta frase que decía el padre Cantalamessa, que todo mundo cree o que nadie cree? Déjenme ver si encuentro otra vez la frase. Aquí está: la tiene quien no cree tenerla, no la tiene el que cree tenerla. La vamos entendiendo. La tiene quien no cree tenerla, pero no la tiene aquel que cree que la tiene. Yo le llamaría a esto la falsa humildad. Y el que le cree tenerla, puede que sí, pero que caiga en una falsa humildad. Salud por el café. Bueno, San Pedro lo dijo: apártate de mí, que soy un pecador. Estamos reflexionando en las fuentes teológicas y cristológicas. En este momento, la primera. Bien,
La humildad es lo esencial. La criatura que toma conciencia de sí mismo ante la presencia de Dios. Pero repito, mientras la persona se siga midiendo consigo mismo, ante los hombres y ante la sociedad, nunca tendrá la idea de saber exactamente quién es, porque no tiene la medida perfecta. Quien le va a dar esa medida es cuando tome a Dios por medida, ¿no? Bien. Francisco poseía de forma eminente esta clase de humildad. Una máxima que repetía a menudo era: cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más. Esa frase San Francisco la mantenía con cierta frecuencia. Cuánto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más. Bueno, las florecillas cuentan que una noche el hermano León quiso espiar de lejos lo que hacía San Francisco durante su oración nocturna, en el bosque, en el monte de Alberna, y de lejos le oía murmurar largo rato algunas palabras. Al día siguiente, el santo lo llamó y después de reprenderlo muy amablemente por haber desobedecido su orden, le reveló el contenido de su oración. Y vamos a escucharla. Voy a leer de manera textual. Decía: has de saber, hermano, ovejuela de Jesucristo, que cuando yo decía las palabras que tú escuchaste, mi alma era iluminada con dos luces. Una me daba la noticia y el conocimiento del Creador, y la otra me daba el conocimiento de mí mismo. Cuando yo decía: ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío?, me hallaba invadido por una luz de contemplación en la cual yo veía el abismo de la infinita bondad, sabiduría y omnipotencia de Dios. Y cuando yo decía: ¿quién soy yo?, entonces la otra luz de contemplación me hacía ver el fondo deplorable de mi vileza y de mi miseria. Qué hermoso, ¿no? Era iluminado por dos luces. ¿Quién eres tú, mi Dios, mi dulce mío, dulcísimo Dios mío? ¿No? La luz que ve la bondad, la sabiduría, la omnipotencia de Dios. Ahora, ¿quién soy yo ante Dios, ante ti? La luz que me deja ver mi verdadera presencia, la auténtica, mi vileza, mi bajeza, mi miseria. ¡Wow! ¿Quién soy yo ante ti? Tú me estás escuchando en este momento. Y yo siempre he dicho que la oración es un momento de revelación. Es el Dios que se revela a sí mismo ante ti. Pero a su vez es el Dios que te va a revelar quién eres tú. ¿Quién eres tú verdaderamente? ¿Quién eres tú auténticamente? ¿Quién eres tú sinceramente? Sin máscaras, sin tapujos, sin nada. ¿Quién eres tú al desnudo? Y a veces el desnudar nuestra alma ante Dios no es fácil, porque en realidad son muchas las cosas a las que nosotros todavía aprendemos nuestra vida y no podemos despojarnos, o es la vergüenza del pecado la que nos hace cubrirnos. Se repite la historia del Adán. Me cubrí, me escondí,
oí tus pasos y me escondí. No nos atrevemos a desnudarnos completamente ante Dios. Ese es el hombre que sigue requiriendo de las máscaras para poder responder al mundo, a la sociedad, a sí mismos, e inclusive se engaña creyendo que así responde a Dios cuando Dios lo conoce totalmente, al desnudo total. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿No crees que este es el momento en virtud de la humildad? Y mira, que no estamos hablando de la humildad que conocemos como virtud, no, ser manso, ser humilde, ser calladitos, ser prudentes, darle lugar al otro, buscar el último sitio, sentarnos hasta el final, no dejarnos llevar por la vanidad, no querer ser reconocidos, buscar los aplausos, las recompensas, las glorias. No, estamos hablando de otra clase de humildad, la que nos lleva a reconocer, responder ante Dios. ¡Wow! Bueno, pues esto justo es lo que le pedía Dios a San Agustín y que consideraba como la suma de toda sabiduría. Él decía, noverim me, noverim te, que me conozca a mí y que te conozca a ti, que me conozca a mí para humillarme, que te conozca a ti para amarte. Noverim me, noverim te, noverim te. Fíjate bien, que me conozca a mí, que te conozca a ti, que me conozca a mí para humillarme, que te conozca a ti para amarte. Bueno, pues San Agustín, que siempre nos sorprende, es uno de mis patronos, me encanta, y Santa Teresa de Ávila nos da lecciones muy fuertes, ¿cierto? Pero el mismo San Agustín decía, es que no sé cuándo te voy a alabar más, ¿no? Cuando aún sin conocerte te alaba mis labios, o cuando te conozco, que te conozca a ti para amarte. Bueno, pues el episodio del hermano León está ciertamente adornado como sucede siempre, pero el contenido corresponde perfectamente a la idea que San Francisco tenía de sí y de Dios. Prueba de ello es que en el inicio del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que a lo mejor muchos de nosotros conocemos, con la distancia infinita que pone entre Dios, el Altísimo, el Omnipotente, el Buen Señor, el Creador, a quien se deben las alabanzas, las glorias, el honor y toda bendición, como también ese mísero mortal que no es digno ni siquiera de nombrar a Dios, ni tampoco de pronunciar su nombre. Vamos a escuchar un poquito este cántico a las criaturas y lo voy a leer. El cántico 1 y 2 dice, Altísimo Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponde y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Una gran distancia que hay entre Él y yo, entre Él y los hombres, entre Él y nosotros, entre Él y el mundo. A esta luz es lo que llamamos la naturaleza teológica. La humildad se nos aparece esencialmente como una verdad. Santa Teresa de Ávila, justo que acabo de mencionar, que es otra de mis patronas, que bueno, ese temperamento que por cierto San Agustín no se quedaba atrás,
pero por eso fueron grandes, ¿verdad? Porque ese temperamento lo convirtieron en amor y en una respuesta de amor por Dios y a la iglesia. Bueno, pues Santa Teresa de Ávila diría, una vez yo estaba considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esa virtud de la humildad. Y púsome delante, a mi parecer sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en la verdad. Ándele. Entonces, dicho desde la perspectiva de San Francisco y en las palabras de San Agustín, pues tengo que llegar a la verdad de mí misma ante Dios y permitir que Dios me revele la verdad de mí misma ante mí misma. Eso es, en otras palabras, la humildad, por eso es verdad. La verdad de Dios ante mí. La verdad que Dios me da de mí misma ante, no solo ante Dios, sino ante mí misma. Y por supuesto, ante el mundo. Pero es una verdad que el mundo no ha podido responder, pero tampoco ha podido sostener. El hombre no es capaz de sostener su propia verdad. O sea, ¿quién es verdaderamente ante el mundo? Por eso las máscaras. Por eso las máscaras. Bueno, a ver, déjeme saludar un poquito. Leti, ¿cómo estás? Dice, esta semana comencé a escuchar las moradas de Dios de Santa Teresa de Ávila y hoy decía que la vanidad es como cuando, a ver, te perdí, Leti, ahorita aquí está. Hoy decía que la vanidad es como cuando una víbora te muerde. ¿Qué pasa? Te hinchas. La vanidad inflama el ego, el orgullo. Bueno, tú quieres leer las moradas de Santa Teresa. Uf, mira, termina con lo de la niña Teresita y ya después nos vamos a las moradas de Santa Teresa. Es uno de mis libros preferidos, precisamente, ¿no? Bueno, tú sabes, Santa Teresa la Grande, San Agustín, pero déjate enamorar, ¿no? También encontramos en Santa Teresita grandes lecciones de humildad. Búscalas, búscalas. Esa va a ser tu tarea, ¿no? Graciela Bustillos, hola, ¿cómo estás? Muchas felicidades, Gloria. Hola, ¿qué tal, Graciela? Leti, un día en presencia del Santísimo, vino a mi corazón esta pregunta: ¿quién soy yo ante tu presencia, Señor? Y lo único que soy es el alma que te busca. Muy bonito, Leti. Y con eso quédate. Esa es una verdad en tu corazón y en ti. Yo soy. Lo único que sé es que soy el alma que te busca. Punto. Hola, Martita Hernández. Bendecido día, Kikiriki. María Melchor, buenos días. Oli Medina, hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlas. Ofelia Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo también para ti, Martita. Buenos días. Pues claro que tenemos que aprender de todo esto, especialmente en estas fechas, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es el nacimiento? El Belén. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quién es la Virgen? ¿Quién es el bebé? O sea, si no es la verdad. ¿Quién es nuestro Padre San José? Si no es la humildad, ¿no? Bueno, pues es una luz que no humilla, sino al contrario, que nos da una alegría inmensa y que se exalta. Ser humildes no significa estar desconectados de nosotros mismos,
ni siquiera reconocer la propia miseria y la propia pequeñez. Es mirar a Dios antes que a sí mismo y medir el abismo que separa entre lo infinito con lo finito. Cuanto más se da cuenta de esto uno, más se hace humilde. Cuanto más nos damos cuenta de esto, más nos hacemos humilde. Entonces se comienza incluso uno a regocijarse de la propia nada, ya que gracias a esto se puede ofrecer a Dios un rostro cuya pequeñez y miseria es fascinado desde la eternidad al corazón de la Trinidad. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Y bueno, pues lo que se intenta es fascinar a quién, a la eternidad, ¿cierto? Es ponerte de cara al eterno, desde lo finito a lo infinito. Así se mide la humildad. Veremos ahora esa gran discípula, Ángela da Foligno. Ella es cercana a su muerte, exclamó: oh nada, desconocida, oh nada, desconocida. En verdad el alma no puede tener mejor visión en este mundo que contemplar la propia nada y habitar en ella como la celda de una cárcel. Hay un secreto en este consejo que da Ángela Foligno, una verdad que se experimenta probando. Se descubre entonces que existe la verdad, de verdad esa celda, y que de verdad se puede entrar a esa celda siempre que uno quiera. Y ese es el sentimiento quieto y tranquilo de ser simplemente una nada delante de Dios, pero una nada que es amada por Él mismo. Cuando ya se está dentro de la celda, la cárcel se convierte luminosa. Ya no se ven los defectos del prójimo. Eso se ve con otra luz. Se entiende que es posible con la gracia y con el ejercicio de realizar lo que dice el apóstol, que es a primera vista excesivo, es decir, considerar a todos superiores de uno mismo. Y esto está en Filipenses 2, versículo 3, ¿no? O al menos se comprende que así fue para los santos. Cerrarse en esa cárcel es completamente diferente a cerrarse en sí mismo, porque es al contrario, es abrirse a los otros, al ser, a la objetividad de las cosas. Al contrario de lo que siempre se ha pensado, los enemigos de la humildad cristiana es cerrarse al egoísmo y no en el egoísmo, cosa muy diferente. El cerrarse en sí mismo, perdón, encerrarse en una cárcel, no es cerrarse en el egoísmo, es cerrar el egoísmo. Entonces, es la victoria sobre uno de los males que también la psicología moderna juzga para la persona perjudicial. ¿Cuál es? El narcisismo. No. En esa celda, además, no penetra el enemigo. Un día, Antonio el Grande tuvo una visión y vio en un instante todos los lazos infinitos del enemigo desplegados por la tierra y dijo, gimiendo: ¿quién podrá evitar que evitar todos estos lazos? Y escuchó entonces una voz que le respondía: Antonio, la humildad. Nada, escribe el autor de Imitación de Cristo, conseguirá hacer exaltarse a aquel que está fijamente, que se ha fijado firmemente ante Dios. Yo creo que hasta ahorita hemos hecho precisamente una ruta, ¿no?,
para poder entrar en el tema o en el contexto de la humildad. Dios, esa es nuestra imagen. El entrar en una cárcel de humildad, no con el egoísmo. O sea, yo quiero quedarme aquí, yo quiero ser contemplativo, yo quiero ser ermita, yo quiero ser un ermitaño por ahí escondido. Y sí, bueno, lo único que nos estás hablando es de que te quieres quedar con ser egoísta. En un sitio conforme, tú y yo y Dios. No, eso no trata la humildad. Al contrario, esa celda de la humildad te abre a los demás. No. La celda del egoísmo, el cual es su enemigo, te cierra en ti mismo. Así de fácil. Te cierra en ti, a ti y a ti mismo. Esa no es la humildad. La humildad al final termina siendo en la otra parte de esta reflexión un servicio. El servicio de amor, que también caracterizó a San Francisco de Asís. Entonces, la humildad para San Francisco es una presencia, pero también es un servicio. Bueno, para continuar esta reflexión, pero ahora visto la humildad en el servicio desde la perspectiva de San Francisco, te lo voy a dejar para otra ocasión. Nos hemos quedado por ahorita con todas estas ideas y que espero que estas ideas, las palabras de San Agustín, de Santa Teresa, de este fraile San Maceo, este diálogo que tuvo con San Francisco, empiecen a hacerte reflexionar hoy. ¿Alguna vez te has preguntado ante Dios, quién es? ¿Has puesto a valorar la clave, esencia, la llave de la humildad, pero teniendo como medida a Dios? ¿Le has preguntado a Él, quién eres tú ante Él? ¿Has querido explorar esta celda de la cual nos habla esta santa, ¿no? La celda de esta cárcel luminosa, en donde ya no se ven los defectos del prójimo o se ven con otra luz, sino con la gracia y el ejercicio. Nosotros, como dice Filipenses, consideramos al prójimo superior ante nosotros mismos. Esta desconocida, diría esta santa, contemplar la nada para habitar en ella como en la celda de una cárcel, ¿no? Una verdad que se prueba, en la que se descubre que se entra el que quiere entrar, el sentimiento quieto y tranquilo para hacer nada delante de Dios y en ese lugar y desde esa nada, desde esa celda y en esa cárcel, ser amada por Él. Te dejo con esto, que te sirve la reflexión en toda esta preparación del tiempo del Adviento. Nos escuchamos después. Cuídate mucho.